olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz se llenó. Quitó las sombras, su gloria, su nombre en la noche, el día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo Señor, gozo de gran bendición. Bendito sea mi Padre y Dios, pues cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Tengo esperanza de gloria eterna, me regocijo en Jesús. Me ha preparado un bello hogar en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplar en la cruz que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, me salvó. Fui ciego, me hizo ver y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó, me llenó. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vaya ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Disfrute de Radio Montebrón por internet en www.radiomh.org o en su celular descargando TuneIn, Shoutcast o Spreaker, o vía telefónica dentro de los Estados Unidos marcando al 712-432-7218. 712-432-7218. Radio Montebrón. Muy buenas noches, les habla el pastor Israel Menés en un programa más de La Hora de la Verdad. Quiero darle la bienvenida a todos los que ya están sintonizando en este martes, un día caluroso, pero gracias a Dios por darnos un día más de vida. Así que le doy la cordial bienvenida a todos los radioescuchas del programa La Hora de la Verdad. Vamos a
de un hermoso programa en esta noche con la ayuda de Dios. El tema de esta noche que vamos a estar meditando en unos momentos se titula el verdadero significado de las relaciones humanas. Vamos a hablar en el Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48, Dios mediante, en unos momentos. Así que gracias por sintonizar la hora de la verdad. Seguimos adelante, que Dios les bendiga. Un vivo ejemplo, no te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escogeos hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Si tú sientes Quiero mandar un saludo a todos los que ya están en sintonía en nuestro programa de esta noche. Saludos al pastor Armando Saucedo y a su esposa y a su hijo ahí en Nuevo México. También saludos a la iglesia ahí en Nuevo México. Que Dios les bendiga y gracias por sintonizar el programa La Hora de la Verdad. Y quiero mandar un saludo a la hermana Flor de García. Dice: buenas noches, pastor, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar y bueno, ahí les mandamos un saludo. Escuchemos este canto. De tu roto corazón, Jesús hace la diferencia. No importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Si tu vida Cristo ya cambió y tu corazón le redimió y obtuviste la razón para vivir, porque de tal manera Dios amó que a su Hijo no escatimó. El mensaje siempre hay que proclamar. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús hace la diferencia, no importa tu problema, solo ven a mí, Jesús. Jesús puede cambiar tu vida, puede juntar las piezas de tu roto corazón. Jesús es la diferencia, no importa tu problema,
solo ven a mi Jesús. Está entre nosotros, nos da su amor, su misericordia y su perdón. Si un autor y su pluma pudiera escribir lo que él ha hecho por ti y por mí, qué bendición. En primavera las flores, en verano el calor, en otoño las hojas de diferentes color, comida en la mesa y donde dormir, ropa y zapatos para vestir, qué bendición, qué bendición. Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Manos que trabajan en la obra de Dios, oídos que escuchan la voz del Señor, pies que caminan y ojos que ven, boca que le canta y adora a Él, qué bendición. Un padre y madre nos da su amor, hermanos y hermanas nos ha dado Dios, el pastor que nos guía, el altar para orar, por su sangre soy salvo y hace la verdad, qué bendición, qué bendición, Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Es mi apoyo y refugio en la tempestad, roca de consuelo en mi pesar, sus alas me cubren cuando todo va mal, no es solo un canto, mi razón de vivir, qué bendición, Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, qué bendición, qué bendición, Dios piensa en mí, Él es tan bueno hacia ti y a mí, no lo puedo entender, tampoco explicar, solo le agradezco por su bondad, Él cuida de ti y de mí, qué bendición, Él cuida de ti y de mí, qué bendición. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos pastores
que trabajan en este ministerio de Radio Monte Hebrón, a cada uno de los que forman parte del staff. Saludos al pastor Omar Rodríguez, allá en California, pastor Javier Landa, su esposa, al pastor Equiwa, pastor Menés, el pastor Isaí Toledo, y bueno, todos los pastores, si alguien se me pasa, bueno, todos, pastor Kevin Taylor también, que tiene su programa los jueves. Gracias a Dios por este ministerio, porque a través de este ministerio podemos ser de bendición a otros, a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de cada programa que esta estación tiene durante la semana. Así que gracias. Y bueno, el propósito es poder ser de bendición y que podamos llegar hasta otros lugares donde no podemos ir, pero a través de este medio poder predicar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y bueno, seguir adelante. Esta semana es una semana un poco ocupada. Hay varias conferencias en algunos lugares. Aquí en la iglesia Betel tiene conferencia de la familia desde el lunes y hasta el jueves. Mañana, primero Dios, estaremos siguiendo con mi familia ahí a Butler, Illinois, cerca de Elgin, ahí a la iglesia del pastor Elmer Fernández. También el pastor Eber Rodríguez tiene conferencia de jóvenes este fin de semana. Que Dios le bendiga y que pueda tener una hermosa conferencia. Bueno, sigamos adelante con nuestro programa La Hora de la Verdad en esta hermosa noche, martes. Sigamos adelante, vamos a escuchar un canto. Cuando pasan cosas que no son las que yo pensé, cuando pienso en un final y termina todo mal, cuando pienso que Jesús ya no escucha más mi voz por no querer entender, me pregunto por qué Dios, y me pierdo mi ansiedad, por mí mismo quiero hallar esa duda que me llega hasta el alma, y le oro a mi Señor porque no puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunto. Cuando te hice yo, si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo las fuerzas, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste alas al pavo real, pero al búfalo le diste a ser tu animal. En cenizas dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones, ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y que das, que tú lo puedes hacer, porque esto es lo mejor. Me arrepiento de verdad, ya no volveré a hablar, pues hablaba cosas que no comprendía. Y le oro a mi Señor, porque ya puedo entender
Si tienes inteligencia, házmelo saber. Vamos a tener el mensaje en estos momentos, así que le invito a abrir la palabra de Dios si la tiene a la mano, o si no, pues escuche con atención Mateo capítulo 5, versículo 43 al versículo 48. La palabra de Dios nos dice así, Mateo 5, 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Vamos a ir a Dios en oración y vamos a tener el mensaje, el estudio en esta noche. El tema se llama el verdadero significado de las relaciones humanas. Señor, le damos gracias por darnos la bendición de poder tener un programa más de la hora de la verdad en esta noche. Y le pedimos que usted bendiga, Señor, la enseñanza, la exposición de su palabra, denos la sabiduría, el entendimiento y ayúdenos a poder entender correctamente, Señor, su palabra. Que el estudio pueda ser de bendición y de edificación a la vida de cada uno de los oyentes. Ponemos en sus manos este tiempo y le pedimos que usted sea con nosotros. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. ¿Cuán importante es el tema de las relaciones humanas? Dios está creando una familia de creyentes que vivirán eternamente juntos y Dios quiere que empecemos a amarnos los unos a los otros y estar unidos como corresponde. La familia de Dios nunca debe permitir que el odio entre en sus corazones. Cada persona debe ser amada como un auténtico semejante. La Biblia nos enseña en el libro de San Juan, capítulo 17, nuestro Señor Jesucristo está orando e intercediendo por sus discípulos. En ese capítulo, nuestro Señor Jesucristo está orando al Padre y diciéndole, Señor, que se mantengan juntos, que todos sean uno, dice Cristo, como yo y como el Padre y Cristo. Cristo está orando por la unidad de sus discípulos. La familia de Dios, dije, no debe de tratar a ninguna persona como su enemigo. Ahora, si tiene un odio, rencor hacia alguien, ha pasado alguna dificultad, un problema que le haya llevado a sentir ese sentimiento en su corazón, necesitamos tener mucho cuidado. La Biblia dice en Hebreos que debemos de cuidar nuestro corazón, que no nazca ninguna raíz de amargura. Qué fácil es que el corazón se amargue y traer prejuicios, resentimientos sobre otra persona. En el libro de Proverbios dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces debemos tener mucho cuidado. Mire, no somos perfectos, somos personas que cometemos errores, que ofendemos, pero ¿cuál es el verdadero significado de las relaciones humanas y específicamente entre los hijos de Dios? Dice la palabra de Dios, una vez más, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, en primer lugar, quiero que veamos la ley. ¿Qué decía la ley? En el versículo 43, Cristo dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
La ley decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, ese es el segundo mandamiento de la ley. El primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vayamos a la ley. En Levítico 19, versículo 17, ¿qué decía la ley? En primer lugar, ¿qué decía la ley? Levítico 19, 17, dice la palabra de Dios, dice de esta manera: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino, note lo que decía la ley, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego Dios dice, yo Jehová. Ahí está, eso era lo que decía la ley. Entonces en el versículo 17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Qué fácil es guardar resentimientos y guardar un sentimiento de aborrecimiento, de rencor hacia el prójimo. Necesitamos tener mucho cuidado. En Mateo 19, la palabra de Dios nos dice de esta manera. Mateo 19, versículo 19. Escuche, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y note lo que dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso mismo lo encontramos en Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16 y en Levítico 19:18 que ya leímos hace unos momentos. Entonces, esa es la enseñanza general de la palabra de Dios. En Gálatas 5:14, déjenme leer esta porción. Vamos a ver muchos versículos en esta noche, pero bueno, es una bendición tener la palabra de Dios y poder abrirla, escudriñarla, estudiarla. Gálatas 5, versículo 14, dice de esta manera, Gálatas 5:14, porque toda la ley en una sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. ¿Qué decía la ley? Que necesitamos amar al prójimo, no aborrecer al hermano. Santiago 2:8, una cita más, Santiago 2, versículo 8. Escuche con atención, la palabra de Dios nos dice de esta manera, Santiago 2:8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, y note lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, dice la palabra de Dios. Ahora, el pueblo de Israel hizo dos errores fatales al interpretar la ley. El primer error que ellos hicieron, dijeron que prójimo no se refería solamente a las personas de la propia comunidad religiosa o de la misma nación. No incluía a nadie más, excluía y eliminaba a cualquier otra persona. El segundo error que ellos cometieron, ellos agregaron o llegaron a la conclusión de aborrecer a sus enemigos. Dios dijo, amarás a tu prójimo. Ellos agregaron aborrecer a tus enemigos. El razonamiento humano nos lleva a pensar, humanamente hablando, traemos una naturaleza pecaminosa y humanamente hablando, cuando leemos ese versículo nos lleva entonces, amarás a tu prójimo. Y humanamente hablando, bueno, amo a mi prójimo, pero yo no amo a mi enemigo. Entonces el razonamiento humano nos lleva a pensar, a aborrecer a nuestros enemigos, y es una deducción hecha por el depravado razonamiento humano que traemos desde que Adán y Eva pecó. Bueno, sabemos que el pecado afectó todos nuestros pensamientos. Hoy día cometemos el mismo error que los escribas y los fariseos. Amamos a los que nos aman, los que consideramos como nuestros enemigos, no los amamos y llegamos a aborrecerlos. Y eso es lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. En segundo lugar, quiero que veamos el verdadero significado de la ley. Vayamos una vez más a Mateo 5, versículo 44, el verdadero significado de la ley. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? Dice Cristo en el versículo 44, pero yo os digo, en el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Note versículo 44, el verdadero significado de la ley. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, el verdadero significado de la ley, amar, implica 4 hechos muy prácticos. Cuando usted va a 1 Corintios capítulo 13, versículo del 4 en adelante, nos describe el amor, el verdadero amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ahí nos describe el verdadero amor. Dije, el verdadero significado de la ley, amar al prójimo, implica 4 hechos. El primero es amar a los enemigos. ¿Quién es el prójimo? Prójimo es el que está a un lado de nosotros. En este caso, usted está con su esposa es el prójimo. Si usted está en el trabajo, su compañero de trabajo es el prójimo. Si usted está en la iglesia, el hermano que está al lado de usted es su prójimo. Y dice amar a los enemigos. Los cristianos debemos amar a todos. Debemos respetar y honrar a todos los hombres. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, el apóstol Pedro nos escribe y nos dice de esta manera. Primera de Pedro 2, 17, dice de esta manera la palabra de Dios. Versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos. A todos debemos honrar, respetar. Amad a nuestros enemigos es en contra de la naturaleza humana. Es fácil amar a los que nos aman, pero amar a los enemigos va en contra de la naturaleza humana. Pero Cristo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. El comportamiento humano es devolver mal por mal, odio por odio, aborrecer a los que os aborrecen, desear mal a los que no nos quieren. Ese es el comportamiento humano depravado por el pecado que traemos desde Adán y Eva. Hay una cosa muy importante que el creyente debe tener para su enemigo. ¿Y sabe qué es? Misericordia y compasión. En el libro de Lucas 6:36, la palabra de Dios nos dice así: sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas en otra porción. Entonces, este pasaje nos enseña el verdadero significado de la ley. Amar implica amar a los enemigos. También implica bendecir a quienes los maldice a uno, o a quien maldice a uno. Dice el versículo 43, versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecir significa que una persona no tiene que hablar y debemos usar palabras amables, amistosas, suaves, corteses, no devolver injurias por injurias. Debemos recordar que si reaccionamos con palabras cortantes, ásperas, solo traerá más enojo, odio en quien maldice. Cuidado, sigamos el consejo de la palabra de Dios. En el libro de Proverbios dice 15:1, Proverbios 15:1, dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. Oh, pero qué difícil, dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Bendecir es desearle bien a la otra persona. Pero solamente, ¿verdad? Cuando nos sometamos a Dios, cuando busquemos a Dios, podemos hacer y actuar de esa manera. Cuando Esteban, recuerda cuando fue apedreado, ahí en el libro de los Hechos, ¿qué dijo Esteban ya cuando estaba siendo muerto? Dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Las mismas palabras de Cristo en la cruz. Dijimos, implica amar a los enemigos, el verdadero significado de la ley.
implica bendecir a quienes nos maldicen. También implica hacer bien a quienes nos aborrecen. Hacer bien va más allá. En el versículo 44 dice, haced bien a los que os aborrecen. Hacer bien va más allá de las palabras, de hacer algo hacia la persona que aborrece o que nos aborrece. Es buscar la oportunidad de hacerle bien cuando pasa por alguna crisis, alguna enfermedad, algún accidente, muerte de algún ser querido. Es una buena oportunidad para hacer bien a los que os aborrecen. Y créalo. La Biblia dice que ascuas de fuego, ¿verdad?, amontonará sobre su cabeza. No hay mejor cosa que eso. Si alguien nos aborrece y de repente está pasando a una situación difícil, es una oportunidad para hacer bien a esa persona y mostrarle que nosotros le amamos y que no la aborrecemos. En esas circunstancias vamos y le hacemos el bien. Es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Lucas 6, 27 al 36. Romanos, si quiere, apunte estas citas, 12, 20. Primera Tesalonicenses 5, 15. Y bueno, Éxodo 23, 5 nos habla acerca de eso también. Otra cosa que implica es orar por los que aún no le persiguen. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por los que os ultrajan y os persiguen. Hay tres cosas por las que debemos orar. La primera cosa, que Dios perdone al perseguidor o a los que os ultrajan y os persiguen. Que Dios perdone al perseguidor. Es lo que hizo Esteban. Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Es lo que hizo Cristo en la cruz. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Debemos orar por, dije tres cosas. Debemos orar que Dios perdone al perseguidor. Debemos orar por la paz entre perseguido y perseguidor, que haya paz, ¿verdad? Que ese odio, esas cosas se vayan y que haya paz. Y la otra cosa, debemos orar por la salvación del perseguidor, de los que os persiguen, los que os injurian. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la ley? Dije, amar a los enemigos, bendecir a quienes lo maldicen, hacer bien a quienes nos aborrecen, orar por los que aún, ¿verdad?, no lo persigue, pero si llegara a haber, ¿verdad?, o pasar persecución, debemos orar por ellos. En tercer lugar, quiero que veamos el incentivo para amar a todos como verdaderos prójimos. El incentivo para amar a todos como verdaderos prójimos. Note lo que dice el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, para que seáis hijos. Versículo que sigue, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, dice el Señor, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En tercer lugar, el incentivo para amar a todos como verdaderos hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos debe de motivar a amar al prójimo y aún a los enemigos? Bueno, es lo que nos mueve, nos motiva y nos incita a hacer algo, amar a nuestros enemigos. ¿Sabe cuál debe de ser? Es el amor. No hay otra cosa más que el amor. Por eso dice, ¿verdad? Hoy sí que he dicho, amarás a tu prójimo. El amor convierte a la persona en hijo de Dios. Y es una prueba inequívoca de que la persona verdaderamente ama y conoce a Dios. Déjenme leer unos versículos. En 1 de Juan 3:10, unos versículos interesantes, importantes. 1 de Juan 3, versículo 10, dice la palabra de Dios de esta manera. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no, note la palabra, y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuál es el incentivo para amar a todos como verdaderos prójimos?
el amor a Dios primeramente. Y si amamos a Dios como Dios manda que le amemos, y el segundo mandamiento, amar al prójimo, eso nos debería motivar a amar al prójimo. Ahí mismo en 1 de Juan 3:23 dice la palabra de Dios, 1 de Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El Señor nos manda que debemos amar. ¿Se acuerda? Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Ahí en 1 de Juan 4:19, un poquito adelante, dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Versículo 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, note lo que dice aquí el apóstol Juan, dice, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, note lo que dice, ame también a su hermano. En San Juan 13, 33 y 34, este es un versículo interesante. Déjeme leer San Juan 13, 33 y versículo 34. Dice la palabra de Dios de esta manera. San Juan 13, 32 y 33 y 34, perdón. Dice, hijitos, aún, San Juan 13, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy. Note ese famoso versículo muy reconocido, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y note lo que dice el versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Qué tremendo mandamiento. El amor hace que una persona sea semejante a Dios. Dios ama a todos. Aún Dios ama a sus enemigos. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia, el aire que respiramos. El cristiano tiene que ser como Dios, es decir, tiene que amar a todos, al prójimo, y dice el Señor, amar aún hasta vuestros enemigos. Solo así somos más y más semejantes a Dios. El amor hace que una persona sea distinta a las otras. Un cristiano tiene que hacer más que los otros, ir más allá que los otros. Al hacer más nos lleva a amar a nuestros enemigos. Debemos examinar las motivaciones. Demasiadas personas son buenas y amables por intereses propios. Debemos ser amables con quienes no son amables. Amar a quienes no nos aman. Si solo amáramos a los que nos aman, ¿cuál sería nuestra recompensa? Dice el Señor. Y cuán dividido está el mundo hoy en día. Dijo Cristo, ¿no hacen lo mismo los publicanos? Los publicanos eran arrendadores de los impuestos, personas que cobraban los impuestos públicos y trabajaban para el gobierno romano. Podríamos decir los políticos de hoy en día. Y si saludáis a los que os saludan, dice Cristo, no hacen así los gentiles. Los gentiles sabemos que nosotros somos gentiles. Toda persona que no es judía, que no trae sangre judía, somos gentiles. Dice el Señor, no hacen así los judíos, los gentiles. Ahora, en cuarto lugar, y la última cosa en esta noche, ¿cuál es el mandato de nuestro Señor Jesucristo? Versículo 48, Mateo 5, versículo 48, dice la palabra de Dios, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El mandato de nuestro Señor Jesucristo. El mandato es ser pues perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, la idea es un propósito, un fin, una meta, tener un blanco, estar preparado, crecido, maduro espiritualmente, ¿verdad? El mandato es ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y si llegamos a ese punto con la ayuda de Dios, en el libro de Efesios 4:12 dice que Dios dio pastores, maestros, evangelistas a fin de perfeccionar a los santos. Efesios 4:12 en adelante, para la obra del ministerio. Primera de Juan 1:8 y al versículo 10. Déjenme leer ese versículo, Primera de Juan 1:8 al versículo 10.
la palabra de Dios nos dice de esta manera. Entonces el mandato de Dios es ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Primera de Juan 8, versículo del 1 al 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Note, si confesamos nuestros pecados, cuán importante es confesar nuestros pecados para nosotros llegar, ¿verdad?, a ser semejantes al Señor. La Biblia revela 3 etapas de la perfección. La Biblia nos revela 3 etapas de la perfección. Déjenme decírsela rápidamente. Dice, en la primera etapa, la perfección salvadora. La muerte de Cristo ha garantizado, perfeccionado la salvación para siempre. La primera etapa de la perfección es la perfección salvadora. En el momento que reconocemos nuestros pecados, aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos y somos santificados, justificados, ¿verdad? Y hasta cierto punto el Señor ya nos ve como perfectos. Esa es la perfección salvadora. La segunda etapa de la perfección progresiva, nos corresponde a nosotros madurar espiritualmente. Y como le dije en Efesios 4, 11 al 12, el Señor nos dio maestros, pastores, evangelistas, para enseñarnos, para que podamos crecer a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, la perfección progresiva. Nosotros tenemos que preocuparnos por leer la palabra de Dios, por asistir a la iglesia, por orar, por alimentarnos, para poder crecer en la perfección. Es una perfección progresiva. Y la tercera etapa es la perfección redentora. ¿Cuándo se llevará a cabo eso? Cuando estemos delante de Dios en su presencia. Ese día ya no tenemos nada que ver con el pecado. Será la perfección redentora por la eternidad. ¡Qué bendición! En Filipenses 3, 10 al 11. Déjenme leer ahí esos versículos. Filipenses 3, 10 al versículo 3, 10, versículo 10 y versículo 11. Dice de esta manera. Filipenses 3, 10 y 11. La perfección redentora. Dice la palabra de Dios, Filipenses 3, 10 y versículo 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegásemos a la resurrección de entre los muertos, dice aquí el apóstol Pablo. Entonces eso se llevará a cabo en el día cuando el Señor venga por la iglesia, o cuando Cristo venga y sea levantada la iglesia y los muertos en Cristo sean resucitados. Ese día será la redención o la perfección redentora para siempre. Ahora, el mensaje de Cristo es este: el cristiano maduro hará bien y mostrará bondad a todos los hombres, tanto buenos como malos. Entonces ahí seguimos con el tema, tanto buenos como malos, y es maduro en su corazón al mostrar amor a sus enemigos, como si también fuesen sus amigos. Dios es amor perfecto, y Dios quiere ser pues vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Dios nos ama a todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama a todos y nos llama al arrepentimiento. Todo cristiano debe de madurar en este sentido y procurar ser como nuestro Padre que está en los cielos. Oíste que fue dicho, amarás al prójimo, aborrecerás a tus enemigos, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, dice la palabra de Dios. Entonces todo cristiano debe de madurar en este sentido y procurar ser como nuestro Padre que está en los cielos. Sé pues perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Concluimos, ¿cuál es, verdad, el tema de esta noche? Dijimos el verdadero significado de las relaciones humanas. Debemos amar a todos, amar al prójimo, amar hasta a nuestros enemigos. No debemos de buscar enemigos, pero muchas veces hay personas que no le va a caer bien y que no le va a querer a usted. ¿Qué tiene que hacer con esa persona? Amarle, dice la palabra de Dios, para poder tener una buena relación y poder vivir en armonía y en paz.
Sigamos el ejemplo de nuestro gran Padre y Dios, nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra oración sea: Señor, ayúdame a ser como tú, amando a nuestros enemigos, orando por ellos, sirviéndoles cuando se presente la oportunidad. Termino con esto. Alguien dijo: devolver bien por bien es de humanos. Es fácil. Alguien le hace un bien, usted quiere devolver el bien. Alguien le invita a comer, usted quiere corresponder a esa persona invitándole a comer. Eso es de humanos, es normal. Devolver mal por bien es diabólico. Devolver mal por bien es diabólico. Usted hace a alguien un bien y esa persona le paga con un mal. Eso es diabólico. Pero escuche esto: y devolver bien por mal, eso es divino. Y es lo que el Señor nos enseña en estos pasajes. Devolver bien por mal, eso es divino. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que Dios nos ayude en esta noche y poner en práctica el mensaje, el verdadero significado de las relaciones humanas. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. ¿Cómo necesitamos seguir el consejo de Dios y su palabra? Vamos a ir a Dios en oración en esta noche. Señor, le damos gracias porque su palabra es nuestro alimento espiritual, nuestra guía, nuestra regla de fe y práctica, Señor. ¡Qué bendición! Su palabra dice en el Salmos 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¡Qué bendición su palabra! Es nuestro alimento espiritual. Ayúdenos en esta noche, Señor, a poner en práctica el mensaje para poder tener buena relación, ¿verdad? Con el prójimo. Señor, es una realidad que a no todos les vamos a caer bien, pero es nuestra responsabilidad como cristianos, como hijos de Dios, amar a todos y no hacer acepción de personas. Amar aún hasta a los que no nos quieren. ¿Cómo es posible? Bueno, solamente cuando nos sometamos a Dios y sigamos el ejemplo. Dice Cristo: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Él ama a todos y nos llama al arrepentimiento. Y no importa si no anda en sus caminos, le ama y quiere perdonar sus pecados y quiere darle vida eterna. Pero ya que conocemos su palabra, el Señor también nos ama y también nos manda que debemos amarnos los unos a los otros, amarnos a los hermanos, que no haya divisiones, que no haya esos rencores. Debemos imitar a nuestro Padre Celestial, porque dice que si no amamos a nuestro prójimo que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no vemos? Señor, gracias por su palabra. Bendígala y ayúdenos a ponerla en práctica. Ayúdenos a tener buena relación los unos para con los otros, entre hermanos en Cristo y aún con los que no conocen del Señor. Gracias en esta noche porque usted es bueno. Bendiga a cada uno de los radioescuchas. Si alguien en su corazón trae un resentimiento, un rencor o algo en su corazón en contra de alguien, que en esta noche pueda arrepentirse y pueda empezar a amarle, porque usted es lo que nos manda hacer. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y se logra articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas.
mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llega tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Saludos al pastor Kevin Taylor, se acaba de reportar hace unos minutos. Dice: saludos pastor Menés, pastor Kevin Taylor, Dios le bendiga y que le siga usando ahí en ese lugar donde Dios le ha puesto. Saludos a los hermanos y también gracias por su amistad, que Dios le bendiga. Laura Rodríguez Hernández nos escribe, dice: escuchando en Celaya, Guanajuato. Saludos a todos los ciber escuchas. Dios le bendiga, hermana, y a su familia, y gracias por sintonizar Radio Monte Hebrón. Saludos, dice, de la familia Saucedo, que Dios le bendiga también, y ya les mandamos unos saludos. Y bueno, saludos a todos los que están escuchando este programa. Hay varios que no se reportan, pero escuchan el programa, así que gracias y les mandamos un caluroso saludo. Vamos a escuchar un canto más y después de este canto cerramos el programa en esta noche. Y bueno, nos esperamos la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga. Un mensaje acaba de llegar, Laura Rodríguez, tremenda bendición, que Dios le bendiga este mensaje. Gracias y que Dios le bendiga y que pase muy buenas noches. Escuchamos este canto y después cerramos el programa. Que Dios les bendiga. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor, porque luchar por no escuchar que una vez en el Calvario por tu alma se entregó, que por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor y que hay una gloria que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar,
entregó, que por amarte a ti vino a morir aquí, para mostrarte que en Él hay salvación. Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, que te espera más allá. Hoy con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, brindándole tu corazón, brindándole tu corazón. Hermana Laura Rodríguez Hernández escribe el mensaje y dice: es de cristianos orar por quien nos persiguen. Exactamente, hermana, y bueno, es lo que Dios nos enseña en su palabra, y el mismo ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él oró antes de entrar a Jerusalén, oró por su pueblo, sabiendo el Señor que su pueblo lo iba a rechazar y lo iba a llevar a la cruz. Él oró por su pueblo, derramó lágrimas, y estando en la misma cruz también oró y dijo: Señor, perdónales porque no saben lo que hacen. Bueno, que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Que Dios les diga gracias por su comentario, y bueno, que Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, y que tengan una hermosa semana y que pasen buenas noches. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.